Y la empatía tiene dos elementos que son fundamentales: la razón y la emoción. Sin ninguno de los dos, creo que no nos encontramos frente a esta idea de empatía. Empatía solemos definirlo como la capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero hay que entender las circunstancias, razón, que está pasando esa persona para poder ponernos en esos zapatos. Pero no solo entender las circunstancias, entender los problemas, entender las perspectivas, sino también cómo esa persona se siente. Y ahí es donde entra la emoción. Y yo quiero poner un ejemplo que además nos une con Tania y que nos unía también con Miki. Lamentablemente no ha podido venir el día de hoy, que es el caso de la ley de cannabis medicinal, que ahora ya es ley porque fue aprobada por el Congreso de la República. Cuando empezamos a hablar de ese tema al comienzo de la gestión, nos miraban un poco como entre locos y soñadores, ¿no? Además, como ustedes saben, mi agenda legislativa es una agenda que suele generar algunas oposiciones, por ponerlo de una manera amable. Y cuando yo mencioné el tema de cannabis medicinal, ya me miraron con cara de otro tema controversial que va a plantear Alberto en el Congreso. Y de hecho, inicialmente, esta era vista como una discusión abstracta, casi académica, ¿no? O de un sitio lejano al país, ¿no? Bueno, tal vez, pues, en los países que mencionó Salvador, se podrá hablar de esos temas, pero en Perú no estamos preparados, además. En fin, todos los miedos, todos los prejuicios imaginables. Pero algo cambió en febrero del año pasado. En febrero del año pasado, un día viendo las noticias, los medios de comunicación mostraron una casa en San Miguel, el distrito limeño, que estaba siendo intervenida por la policía en un operativo contra el narcotráfico. Y la noticia fue planteada básicamente como que estaban desarticulando a los malditos de San Miguel, ¿no? Y esa noticia la vemos constantemente en los medios de comunicación. Pero acá era distinto. No eran los malditos de San Miguel. Era un grupo de mamás, como las nuestras, que tienen hijos con enfermedades críticas, cuya calidad de vida está profundamente deteriorada por esa enfermedad y que han buscado todo lo que la medicina occidental y la medicina natural les ofrece para mejorar esa calidad de vida, y solo encontraron algo que les daba esa dignidad que es inherente a todo ser humano: el cannabis medicinal. Entonces estas mamás se juntan, consiguen un especialista, un médico, y ellas mismas empiezan a cultivar sus plantas de cannabis, a preparar su aceite y a dárselo a sus hijos. Y los cambios son sustantivos. Una persona que sufría, un niño que sufría de 30 convulsiones al día, pasa a sufrir de una o a veces ninguna. Ese niño ya sonríe, habla, juega, cosas que no podía hacer antes. Y el Estado no solo no les daba la posibilidad de hacer esta actividad de manera legal, las obligaba a estar en la clandestinidad, a avergonzarse del hecho de querer lo mejor para sus hijos, sino que ahora las estaba tratando como criminales. Entonces, este caso le dio un rostro humano a esta discusión abstracta y cuasi académica a la cual nuestros colegas no le daban mucha atención. Y con Tania presentamos un proyecto de ley muy ambicioso para lograr la legislación para el cannabis medicinal, y otros colegas se fueron sumando y terminó siendo un apoyo multipartidario y logró aprobarse casi por unanimidad
una norma que un año atrás era imposible. ¿Qué pasó en estos meses? Porque además hay países que luchan por esta causa años y a veces logran el triunfo por la vía judicial o por referéndum luego de mucha pelea. Aquí el proceso legislativo nos tomó entre 6 y 8 meses. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este Congreso, además, que parece tan polarizado? Este Congreso que parece que es tan difícil avanzar en una serie de temas. ¿Qué pasó para que bancadas tan disímiles se pongan de acuerdo y saquen este tema adelante? Empatía. Empatía desde la razón y empatía desde el sentimiento. Por un lado, la razón, mostramos no solo lo injusto de la situación que vivían estas personas, sino también la cada vez más grande evidencia científica que muestra que el cannabis medicinal le puede brindar a muchas personas enfermas una mejor calidad de vida. El ejemplo de Israel, el ejemplo de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia en la región, lo que está avanzando Chile. Entonces, logramos que la evidencia nos diga que este es el camino adecuado. Pero también le pusimos la emoción y contamos los testimonios de estas mamás. Mamás que estaban dispuestas a ser catalogadas de delincuentes con tal de ver que sus hijos tenían una mejoría. Y dijimos, ¿cómo vas a penalizar, cómo vas a criminalizar el amor de madre? Entonces, logramos que el Congreso entendiera los motivos de fondo de asuntos, motivos técnicos, pero también que se ponga en el lugar de esas mamás. Y era curioso, porque a veces nos sorprendíamos con congresistas que pensábamos nos van a quemar vivos, no van a entender nunca este tema y van a ser los principales opositores a esta causa, y que se mostraran a favor. Y cuando preguntábamos, nos acercábamos a sus escaños, ¿y por qué están a favor? Y decía, bueno, es que yo tuve un hermano que no tuvo acceso a cannabis medicinal, que no tuvo acceso a nada y que falleció luego de una enfermedad horrible. Y yo me pongo a pensar, caray, tal vez si no hubiésemos tenido en ese momento, hace 10 años, los prejuicios, yo hubiese podido dar mayor calidad de vida a mi hermano. O también había el caso de los que decía, oye, yo tengo una de estas condiciones médicas que señalan que ayuda el cannabis y nunca había pensado que tal vez llegue el día en que lo necesite para tener una mejor calidad de vida. Habían también los médicos que lo que querían era evidencia comprobada, y también la dimos. Entonces, yo lo que me puedo pensar, y disculpen si me he extendido un poco más de lo que tocaba, es que si logramos crear de este ejemplo de empatía una metodología de trabajo, una metodología de la empatía, creo que no nos para nadie como país, y no nos para nadie como Congreso, y no nos para nadie como congresistas. Si logramos que esa misma empatía o esa metodología de la empatía se aplique para el respeto de los derechos de pueblos indígenas, el respeto de los derechos de personas trans o de parejas del mismo sexo, el respeto y derecho de las mujeres a no ser violentadas, a recibir igual pago, a no tener que caminar intranquilas y no tener que estar intranquilas en su trabajo y en su propia casa, a poder usar medios de transporte sin tener miedo de lo que les pueda pasar en el mismo medio de transporte. Si logramos que esa metodología haga que no hablemos inmediatamente de caviares o fachos, sino veamos en el otro a peruanas y peruanos que tienen el mismo derecho humano, que es el derecho humano más
humano de todos que tenemos nosotros, que es el derecho a ser felices, yo creo que podemos lograr un cambio en la conversación política y en la manera de tomar decisiones realmente revolucionarias. Yo creo que es muy importante entender que en política no estamos o no deberíamos estar en un permanente partido de fútbol, ¿no? Donde alguien es de la U, yo soy de Alianza, con lo cual si ellos ganan yo pierdo y si yo gano ellos pierden necesariamente. Y donde siempre mi equipo va a estar bien y el otro equipo va a estar mal. Creo que esa es una cuestión que a veces pasa en el Congreso que es muy negativa. Y hay algunas anécdotas al respecto, ¿no? Yo cuando entré al Congreso, el día de la juramentación, que fue un momento poco tenso entre las bancadas, saludé con mucho cariño a una congresista de Fuerza Popular con quien yo había trabajado años atrás y que no nos habíamos visto en 5 años. E inmediatamente la reacción tanto de su bancada como de mi bancada fue de sospecha, ¿no? de sorpresa y de sospecha por el simple hecho de haber tenido un gesto de aprecio. O también varias veces me han pensado que me voy a pasar a la bancada de Tania, porque tenemos una linda amistad contigo, con Indira y con Marisa, que también es parte creo que de un tema generacional. Y cuando pasan esas cosas, yo digo, oye, ¿qué tipo de política estamos construyendo? ¿No? Y hay que ser conscientes también del propio equipaje que uno trae, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui el breve tiempo, y ahí voy a conectar con el tema de mi renuncia a la bancada, el breve tiempo que yo fui presidente de la Comisión de Justicia, tuve a 4 congresistas que son pastores evangélicos como integrantes de la comisión que yo presidía. Como se imaginarán, el tema LGBT no era necesariamente un tema de consenso, ¿no? Y suele haber una caricaturización de parte de ellos de mi postura y reconozco también de parte mía de la postura que ellos pueden tener. Pero en un esfuerzo, porque esto implica esfuerzo, esto implica trabajo, de encontrar temas en común, encontramos que el tema de la situación de los peruanos y peruanas en las cárceles era un tema que nos importaba a todos. No solo nos importaba a todos, sino que el movimiento evangélico tenía un trabajo en cárceles realmente admirable y un conocimiento de la situación de las cárceles que era muy útil para la comisión. Entonces yo sabía que si planteaba desde el inicio la agenda que yo creo que es absolutamente fundamental en el país, iba a generar un nivel de confrontación que iba a bloquear la posibilidad de sacar cualquier dictamen de la Comisión de Justicia en un año, que era lo que pensé que iba a durar en la comisión. Y ese reconocimiento de esto nos separa y no nos vamos a poner de acuerdo, pero esto nos puede unir, creo que fue muy valioso. Igual hubo momentos muy tensos, y hubo momentos donde no nos pusimos de acuerdo, y hubo momentos de mucha crítica, pero sí logramos sacar proyectos importantes contra la trata de personas, contra la violencia hacia la mujer y otros aspectos. Entonces, creo que estamos acostumbrados, como decía Salvador, a construir la política desde los antis, y no ve ese piso común que incluso en los casos más insospechados existe y tenemos. Respecto a la pregunta de mi renuncia a la bancada, yo renuncié a Peruanos por el Cambio en diciembre a raíz del indulto, y desde entonces soy congresista independiente. Y es difícil, ¿no? El Congreso no está diseñado para que un congresista no tenga bancada. Y tienes que ir construyendo un poco las dinámicas en base a eso, desde pelear para poder tener tiempo para hablar en el debate hasta poder integrar comisiones. Y creo que este espíritu que compartimos de Tania, de acercamiento y de tender puentes más que construir muros, permitió, por ejemplo, que el Frente Amplio, que es una bancada que ideológicamente
no necesariamente está en mi línea en muchos temas, me cediese su cupo en la comisión investigadora que va a investigar el tema de abuso sexual de menores dentro de organizaciones, que es un tema que a mí me compromete mucho. Y me cedieron el cupo no porque teníamos la misma camiseta, sino porque creían que mi compromiso con ese tema era genuino. Y una vez en la comisión, congresistas del Fujimorismo y de otras bancadas, me eligieron el presidente de ese grupo de trabajo. Y para mí fue una sorpresa, pero también fue la confirmación que sí es posible crear estos lazos y estos puentes, no sé si de confianza, pero por lo menos de piso común en una serie de temas. Y esto no se limita solo al ámbito de la política. Y ahí lo conecto con el tema de la publicidad, de las microficciones que nos da las publicidades y también de las ficciones que nos dan las series y las películas y los libros, ¿no? Que nos permiten ponernos en los zapatos del otro, retomando el tema de la empatía, ¿no? Y nos permite entender al otro. Una publicidad que cuenta una breve historia para venderte un producto en 5 segundos puede también ayudarte o ayudar a reflejar una sociedad como lo hace en mucho mayor medida un relato de ficción. Y a veces siento que la publicidad olvida a quienes va dirigida y olvida también que están transmitiendo mensajes que se quedan en las personas. Entonces siento que hay una responsabilidad ahí muy grande de quienes deciden dedicarse a ese rubro, de entender la proyección y la representación que están llevando de la sociedad en ese espacio.